lesión suponen, manifiestan, objetivan, evidencian una verdadera afectación a un bien jurídico. Los delitos de peligro no. Suponen lo que su nombre indica, solo crear una situación de riesgo, de peligro para un bien jurídico. Y los delitos de peligro a su vez se dividen en delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto. Los delitos de peligro concreto son los que tienen la capacidad de crear una situación de riesgo o peligro concreto para el bien jurídico. La explosión, el incendio, tienen esa capacidad de crear una situación concreta de peligro para bienes jurídicos de sujetos indeterminados. Y los delitos de peligro abstracto son una verdadera creación dogmática, son un dogma del derecho. ¿Por qué? Porque por definición son aquellos delitos en los que el peligro, no la lesión, estoy hablando de delitos de peligro, no hay lesión en consecuencia, son aquellos delitos en los que el peligro es solo una abstracción. ¿Ustedes se imaginan eso? En los que el peligro es solo una abstracción. En oposición a los delitos de peligro concreto, entonces, no necesitan para su configuración o consumación la creación de una concreta situación de riesgo o peligro para el bien jurídico. No necesitan. Y si no necesitan crear siquiera una situación concreta de peligro, no pueden ser en tributo, en respeto al principio de lesividad, delito. Porque en virtud al principio de lesividad que está previsto en el artículo 4 del título preliminar del Código Penal, todo delito que se precie de tal, todo delito para ser tal, tiene que lesionar un bien jurídico, o por lo menos ponerlo en peligro. Pero no se puede decir que cumple con esta característica una acción atribuida, imputada, que ni siquiera exige para su consumación la creación de una concreta situación de peligro. Es la negación de lo que es un delito. Por eso se fustiga mucho esa clasificación. ¿Cuáles se dicen de ellos? Lo mismo que en los delitos de simple actividad: porte de arma de fuego sin licencia, conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad. Pero además se dice eso también, por ejemplo, de la posesión de droga. Por supuesto, no para el propio mediato o inmediato consumo, no importa, ¿verdad? Ustedes saben, o sea, son suficientemente inteligentes como para no hacerle caso a la ley. O sea, si yo poseo droga, la ley dice: el que posee droga para su propio e inmediato consumo no comete delito. Se debe corregir por entero: el que posee droga para su propio inmediato o mediato consumo no comete delito. Lo único que se sanciona es la posesión con fines de tráfico. Si yo poseo droga y como soy libra, muy organizado, muy metódico, compro para el siguiente semestre, no se puede decir, como exige la norma, que poseo para mi propio e inmediato consumo. Pero de cualquier cosa podrán acusarme, menos de ser un traficante. Yo no poseo para mi propio inmediato consumo, pero no me declaro convicto, delincuente. Soy un consumidor organizado. Entonces, delito de peligro, delito de lesión, delito de peligro concreto, delito de peligro abstracto. Recapitulamos y al descanso. Delitos contra la administración pública, de acción de omisión, de resultado de simple actividad, de lesión, de peligro concreto, abstracto. Funcionarios o servidores públicos que satisfacen los requisitos de tipicidad en sujeto activo, intranos. Particulares ajenos a la administración pública que circundan a la acción del funcionario o servidor público, extraños. Todos esos conceptos, como vamos a ver después del descanso, van a servir, ahora sí, con todo eso, para entender muy rápido lo que estas dos leyes nos han querido decir. Y si es cierto lo que ha dicho María Rosa María Palacio.
Listo, vayan a su descanso. Tenemos poco menos de hora y media para concluir nuestra jornada. Y nos va a faltar el tiempo, porque ahora vamos a trabajar. Se les ha entregado al inicio las copias de las dos leyes que estuve mencionando, de la ley 29.703 del 10 de junio del año 2011 y de la ley 29.758 del 21 de julio del año 2011. Adicionalmente pedí a los organizadores que sacaran al menos para algunos de ustedes, porque van a trabajar en grupo, el texto del Código Penal. En la mañana llamé pidiendo que les trajeran su Código Penal para la tarde. Los que lo tienen, está bien, cuidado, porque no solo vamos a tener que consultar estos delitos que aparecen en estas leyes, en el Código Penal, sino otras instituciones del derecho penal que están también en ese código, en la parte general sobre todo. Entonces, la idea es muy simple. Quiero que ustedes entonces revisen estas dos leyes, que se refieren a los mismos artículos. La primera ley modifica algunos artículos del Código Penal y la segunda ley modifica a la primera ley, que modifica algunos artículos del Código Penal. Entonces, el Código Penal, la primera ley y la segunda ley se refieren a lo mismo. Su aguda visión y capacidad de análisis y comprensión los debe llevar a descubrir en tiempo muy célere cuáles son las diferencias entre el Código Penal, la primera ley y la segunda ley. Y en su concepto, este es el trabajo del grupo, en su concepto, si como finalmente está prevista la norma penal a partir de la última modificación, que es la que está actualmente en rigor, si en su concepto la ley penal vigente desde la última modificación es la mejor entre las tres, entre el Código Penal original, la primera ley y el texto actual. ¿De acuerdo? Revisen simplemente, si tienen su Código Penal, empiecen. Por ejemplo, la primera ley, la 29.703, modifica, para empezar, el artículo 376, que no aparece mencionado en la segunda ley, miren ustedes. Significa que todos los cuestionamientos que han hecho parece que no se refirieron al delito de abuso de autoridad. Entonces, ¿qué habrá que comparar? Simplemente dos textos: el del Código Penal antes de la modificación por la ley 29.703 y el mismo Código Penal después de la modificación de la ley. ¿De acuerdo? Para que me digan si el anterior texto o el vigente, en principio, cuáles son sus notas distintivas y si en su concepto es mejor como estamos o como estamos ahora. Y eso vamos a hacer con los demás. Enseguida dice artículo 384 que sí aparece en la primera ley y en la segunda, y por supuesto también está en el texto original del Código Penal. Entonces les pedí a los organizadores que les sacaran el texto original del Código Penal. Deben tener ustedes algunas copias que van a salir para el grupo, o en su defecto verifíquenlo en el código, porque no van a revisar más que los artículos que están ahí referidos. ¿De acuerdo? Entonces podemos, de repente, una por una, para darle un poquito más de swing. Primero veamos el artículo 376. ¿De acuerdo? A ver cómo nos va en este primer tiempo, unos 10 minutos. ¿Ya? 10 minutos. Verifiquen su 376 antes y después y díganme qué ven y qué les parece. ¿Es un delito de lesión o es un delito de peligro? En el texto original. ¿Es un delito de lesión o es un delito de peligro? ¿O es un delito de simple actividad? Claro, si es un delito de lesión, es además un delito de resultado. Todos los delitos de lesión son delitos de resultado. No todos los delitos de peligro son delitos de resultado. Solo los delitos de peligro concreto son delitos de resultado. Los delitos de peligro abstracto no son delitos de resultado, sino son delitos de simple actividad. ¿De acuerdo?
¿Se dan cuenta? ¿Cómo respondemos esto? Con algo de conocimiento del derecho. No nos van a vender gato por liebre. El texto refiere un tipo penal, un delito de resultado, un delito de lesión. El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena en perjuicio de alguien. ¿Se dan cuenta cómo va incrementando? ¿Cómo va incrementando el íter? ¿Cómo va llevándonos hasta un final lesivo? El funcionario público que, abusando, tenemos un funcionario abusador, comete u ordena. ¿Cómo abusa? Cometiendo u ordenando. El solo hecho abusivo, es un abusivo. ¿Y qué ha hecho el abusivo? Ha ordenado algo en perjuicio de alguien. Es un delito de perjuicio, de daño, de lesión, de resultado. ¿De acuerdo? Es un delito de lesión. Pues bien, la propuesta del doctor Javier Bienstein y el Pleno de la Corte Suprema fue a partir de reconocer que este es un delito de lesión. La propuesta, el proyecto de ley de la Corte Suprema fue reconociendo que este es un delito de lesión, pero exigió, conforme a la naturaleza residual subsidiaria del derecho penal, que ese abuso de autoridad fuera de tal entidad, mejor dicho, que la lesión, agravio o perjuicio fuera de tal entidad que mereciera ser estimado como delito. Porque no cualquier abuso de autoridad puede ser estimado como un delito. Los funcionarios todos los días toman decisiones, determinaciones, resoluciones que no siempre son del agrado de los demás servidores públicos o particulares usuarios del servicio de administración de justicia. Y no por eso estos funcionarios se convierten en abusivos de autoridad. No son delincuentes por eso. Recién tuve un encuentro cercano al tercer tipo en la escuela y mi segunda maestría como el profesor de Derecho Electoral me enseñan ahora. Ya felizmente me falta un curso más porque yo no los aguanto. Se refería al caso del alcalde de Chiclayo, que fue vacado por el jurado, fue vacado por la municipalidad con la aprobación del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Porque fue condenado como autor de un delito de abuso de autoridad. ¿Cuánto bien le hizo a la comunidad deshacerse de un poco de esos servidores que poquísimo hacían por nosotros? Y tuvimos un alcalde con una gestión edil que nos puso en estima junto a Piura y junto a Trujillo. Yo viajo por razones de trabajo permanentemente. Ahora estamos subestimados respecto a la libertad por amplio, pero también por Piura. Esa es la realidad. Y lo condenaron por abuso de autoridad en un asunto absolutamente doméstico de una decisión edil. A través de un procedimiento se declaró en emergencia, en reestructuración, no sé qué cuestión, la municipalidad. Evaluaron personal y como era de prever, había muchos trabajadores que no satisfacían mínimamente las competencias, las habilidades y el perfil de un trabajador edil. Y salieron. Y entonces nosotros, el Poder Judicial, a través de nuestros magistrados, los repusimos, ¿no? Y después de ser repuestos, ellos exigieron que se les pague lo debido antes, en ausencia. Y entonces el alcalde dijo, bueno, este es el Estado, no es mi bolsillo. Yo pago a partir de la fecha porque es un imperativo, lo ha ordenado el Poder Judicial, pero lo pasado, los devengados, tienen que esperar, ser previstos, ser recaudados. Y como no había tiempo para eso, porque las normas no son muy claras de la administración, lo denunciaron por abuso de autoridad. El juez de primera instancia lo condenó y el juez de segunda instancia confirmó la sentencia de condena. Y con esa decisión lo vacaron. Y él presentó un recurso de nulidad que fue desestimado porque el proceso penal sumario de aquel entonces no procedía en los recursos de nulidad. Y presentó recurso de queja por denegatoria de recurso de nulidad. Y la Corte Suprema amparó la queja y pidió el expediente. Y pronunciándose,
la Corte Suprema declaró nula la resolución del juez de segunda instancia y en consecuencia desapareció la firmeza de la sentencia de condena y no había razón para la vacancia. Y se produjo, saben ustedes, un proceso constitucional de amparo que terminó el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le ordenó al Jurado Nacional de Elecciones que reponga a Arturo Castillo, y el Jurado Nacional de Elecciones se rehusó. Y el Tribunal Constitucional le dijo al juez de primera instancia de Chiclayo que ejecutara lo decidido por el Tribunal Constitucional, y ya saben ustedes lo que pasó. ¿Y por qué? Abuso de autoridad. El derecho penal es de última ratio, residual, subsidiario, la última posibilidad, la última forma de control social llamada a restablecer la paz social violada con el delito, con la falta. Pero entre los delitos que ya esta fórmula residual, esta receta subsidiaria como forma de control social, existe excepcionalísimo, es el delito de abuso de autoridad, que a su vez es residual, subsidiario, de última ratio. Imagínense ustedes, si un funcionario irrumpe en mi domicilio, comete un delito de abuso de autoridad, pero se le llama violación de domicilio, agravada por la condición de funcionario público de quien se mete en mi domicilio. Es decir, hay diferentes formas de abuso de autoridad, como las de concusión. Cuando un funcionario le pide a un particular, con motivo de un trámite de la administración, que pague un dinero que no le debe a la administración, ese delito se llama concusión. Es una forma de abuso de autoridad, pero es una forma concreta de abuso de autoridad. Es un tipo principal de abuso de autoridad. Pero el abuso de autoridad que ustedes han revisado, el 376, es un abuso de autoridad genérico, residual, subsidiario, secundario, que no puede ser estimado con contenido delictivo, sino para supuestos graves. Por eso la propuesta de la Corte Suprema fue que se consideraran bajo este mismo texto como delito de abuso de autoridad aquellos que supusieran un perjuicio grave, para que no quepa duda que solo las afectaciones que causaran perjuicios graves pudieran ser estimadas como delictivas en la forma de abuso de autoridad, porque las que no reunieran ese estándar tendrían que ser inevitablemente estimadas en todo caso como una infracción administrativa. Pero ¿qué hizo la Comisión de Justicia del Congreso? Con su borrador de papa borró la propuesta de la Corte Suprema en la parte de la gravedad y quedó como está ahí, y ustedes lo están viendo, y no dice más de lo que ya teníamos. O alguien piensa distinto y pierde la beca. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. El funcionario público que abusando de sus atribuciones, hasta estar previsto conforme a las intenciones de la Corte Suprema con una mejor técnica legislativa. Porque antes decían, cualquier funcionario público que tomara una decisión. Yo soy un funcionario público, trabajo en la SUNAT y estoy a la cacería de todos los deudores tributarios, de todos los infractores, defraudadores tributarios. Tomo un taxi, ¿sabes qué? Boleta. ¿Qué boleta? Usted no es una pollería, es un taxi. Sí, bueno, boleta. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Boleta, pe? Boleta. ¿Cierto? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué tiene que ver ese funcionario de la SUNAT con su posición en esa particular relación de pasajero, taxista, conductor? ¿Qué tiene que ver eso con un abuso de autoridad? Entonces la Corte Suprema lo tuvo claro. En principio, no cualquier acción del funcionario, sino aquella que supusiera abuso de su condición funcionarial, de su condición de tal, y que causara grave perjuicio. O sea, fijó elementos objetivos del tipo que decantaban de la propia naturaleza residual subsidiaria del abuso de autoridad todos aquellos abusos que no superaran ese estándar. Pero felizmente conservaron algo, pero sí borraron lo de graves perjuicios. Por lo demás, se respondió la pregunta
ya tienen ahí un cuarto de beca. Es un delito de lesión. Fácil, listo. Seguimos. 384, a ver qué me dicen ahora. Ahí ya tenemos tres normas, la del código anterior, la de la primera ley y la de la segunda ley. A ver.